Vamos ahora ahí a Hechos 22. Algo que me llamaba la atención, que yo no había caído en esa comparación, pero estudiando para el pasaje de hoy, me encontré con esa comparación que hace Lucas en el Evangelio de Lucas, hablando de Cristo, y que hace Lucas hablando de Pablo en el libro de Hechos. Cuando Lucas se refiere a los sufrimientos de Cristo en el Evangelio de Lucas, obviamente los sufrimientos de Cristo son sufrimientos que sirvieron para nuestra redención, para nuestra salvación, lo de Pablo no, pero cuando Lucas habla de Cristo y habla de Pablo, hace varios paralelos que me llamaron la atención. Y quería nombrárselos antes de entrar en el texto, porque justo estamos viendo esto en estos capítulos, del capítulo 21, 22 en adelante. Vemos que ambos fueron rechazados por su propio pueblo, tanto Cristo como Pablo. Ambos fueron acusados falsamente por testigos que mintieron y fueron malintencionados. Ambos fueron golpeados en el tribunal. También ambos fueron víctimas de complot para matarlos. Y ambos enfrentaron el clamor de las multitudes que pidieron a gritos su muerte. Hoy vamos a ver uno de esos textos. Además, ambos pasaron por 5 juicios. Jesús, como vimos en Lucas, justo que estudiamos ese libro anteriormente, Jesús compadeció ante Anás, el Sanedrín, Herodes y 2 veces ante Pilato, antes y después de compadecer ante Herodes. Pablo, por su parte, compareció ante la multitud, ante el Sanedrín, ante Herodes Agripa II y ante los procuradores romanos Félix y Festo. En ambos casos, las autoridades declararon 3 veces que eran inocentes. Sin embargo, aún siendo reconocidos inocentes, los dos tuvieron que sufrir castigo, injustamente. No sé por qué Lucas hace esta comparación. De seguro nos deja la idea de que Pablo seguía los pasos de Cristo. Pablo nos dice que seamos imitadores de Él como Él lo es de Cristo. Pero también esto nos habla de que si el Maestro sufrió persecución, ¿cómo no los que seguimos a nuestro Maestro? ¿Cómo no seríamos también rechazados los que nos identificamos con Él? Y eso es lo que nosotros vemos en Pablo. Vez tras vez vemos cómo Él enfrenta la persecución. Él no huye, sino que Él se dispone a enfrentar la persecución. Y eso es lo que nosotros vemos en este pasaje. En este pasaje veremos a Pablo en su defensa ante la multitud. Pablo había ido a Jerusalén, como leíamos en el pasaje anterior. Él ya sabía que allí le esperaban sufrimientos, ya había sido advertido. Pero él entendía que esa era la voluntad de Dios. Y él no solo estaba dispuesto a ser atado, a sufrir, sino que también estaba dispuesto hasta a morir si fuera la voluntad de Dios por causa del Evangelio. Pablo había dejado de lado la preocupación por su seguridad y él estaba enfocado en hacer la voluntad de Dios. Mientras leíamos en el pasaje anterior, mientras que él se encontraba en el templo, se había producido un tumulto. Cuando algunos judíos comenzaron a acusarlo ahí delante de la multitud y se levantaron contra él, veíamos que la situación se volvió tan violenta que Dios utilizó ahí a un comandante romano para que interviniera con los soldados y rescataran a Pablo de que la multitud no lo matara. Cuando estaban a punto de llevarlo a la fortaleza para meterlo en la cárcel, Pablo le pidió permiso al comandante para hablar al pueblo. Y él le concedió ese permiso. Entonces él se puso en pie en las gradas y haciendo señal con su mano se dirige a la multitud. Y eso es lo que nosotros vemos en el capítulo 22. Nosotros ya habíamos llegado hasta el versículo 8, pero para poder retomar el estudio vamos a leer desde el 1
pero lo vamos a hacer solo para poder hacer memoria de lo que Pablo está hablando ahí. Cuando se le da la oportunidad de hablar, Pablo comienza a hablar ahí en el capítulo 22, versículo 1. Él dice: hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes, decía Pablo. La defensa de Pablo va a ser hablar de su testimonio de una forma apologética. Esta es la segunda vez que vamos a ver el testimonio de la conversión de Pablo. La veremos 3 veces. Una la vimos en Hechos 9 y esta es la segunda vez que nos vamos a encontrar con el testimonio de la conversión de Pablo. Dice en el versículo 2 que cuando oyeron que él se dirigía a ellos en idioma hebreo, observaron aún más silencio y él continuó. Versículo 3. Pablo dijo: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad de la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en la cárcel tanto a hombres como a mujeres, de los cuales pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. De ellos recibí carta para los hermanos, y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Así comienza su defensa Pablo, una forma media similar como lo hizo en Atenas. Él comienza ganando la audiencia y ganando la atención. Primero comienza hablando en el idioma que ellos hablaban, eso hizo que hicieran silencio, lo comenzaron a escuchar, y luego se identifica con el pueblo, para que vieran que él era alguien digno de ser escuchado. Él le dice: yo soy judío, al igual que ustedes, o sea, comparte la misma trasfondo, la misma nación. Él les dice, como veíamos el domingo pasado, que él fue educado por Gamaliel conforme a la ley. Todos los judíos sabían quién era Gamaliel. Si fuéramos a hablar en el día de hoy, era como que hubiese estudiado en una universidad prestigiosa. Yo estudié en Harvard, por ejemplo. Eso le daba prestigio y eso despertaba también que el pueblo se dispusiera a escucharlo. También se nos dice que él había sido celoso de la ley, como esa multitud que estaba frente a él también era celosa de la ley, y el ser celoso de la ley lo llevó a perseguir a todos los seguidores del camino, lo llevó a perseguir a todos los cristianos y a llevarlos presos hasta llevar a la muerte a los que se identificaban con ese camino, a los que se identificaban con Cristo. Y Pablo le dice: si no me creen que yo fui así como son ustedes, ahí tienen a los ancianos, tienen el concilio, tienen los registros, de seguro estaban todos los registros de que Pablo había recibido cartas para ir a Damasco. Entonces dice: vayan y pregunten, vayan y fíjense. Pablo anteriormente era celoso, esta multitud era celosa, pero eran celosos con un celo que no era un celo que fuera bien encausado. Era un celo que lo llevaba a tener motivo de orgullo, pero era un celo que en realidad estaba mal orientado, porque no era un celo conforme a la palabra de Dios, sino que era un celo, como Pablo explica en Romanos 10, versículo 1 al 4, era un celo que era conforme a su comprensión de las Escrituras, pero ellos estaban mal interpretando las Escrituras, porque si hubieran interpretado bien las Escrituras, hubieran interpretado bien a la ley y los profetas, esa interpretación la hubiera llevado a Cristo. Y ellos no estarían persiguiéndolo del camino, sino que estarían siguiendo a Cristo. Pablo había sido celoso como ellos estaban siendo celosos, pero Pablo le hace todo este preámbulo para demostrarles que él no es un traidor, sino que era alguien que sabía de lo que estaba hablando, alguien que había sido profundamente formado dentro del judío, que era fiel a su herencia, y eso lo hacía alguien digno de ser escuchado. Esto está bueno porque nos hace pensar a nosotros cuando vamos a dar testimonio de nuestra fe o cuando vamos a hablar con gente inconversa. No es solo ir y llevar el mensaje y decir: lo dije.
No, es poder llegar a la otra persona, poder llegar a tener un diálogo, poder llegar a generar en la otra persona la inquietud, la necesidad de escuchar el mensaje. No es solo ir y decir, y Pablo lo entiende, y por eso él hace todo este preámbulo antes de comenzar a hablar, y luego de que capta la atención de la multitud, ahí sí se dispone a narrar su conversión, que viene desde el versículo 6 en adelante, que nos dice: y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que me hablaba. Que en este pasaje algo que me llama la atención es cuando Jesús le habla, le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y algo que debe haber sonado en la cabeza de Pablo es: pero yo persigo a la gente, yo no persigo a Jesús. Pero es que él estaba persiguiendo a los cristianos, a los que habían sido comprados por la sangre de Cristo, que estaban unidos inseparablemente de Cristo. Nuestra vida está unida a Cristo. Nosotros pertenecemos a Cristo. Por eso Él se identifica con su pueblo de esa manera. Aquí se nos narra que cuando Pablo tiene ese encuentro con Cristo, esa es la última aparición o la última vez que vemos que el Señor Jesús resucitado se le presenta a alguien y se lo hace a Pablo. No es simplemente una visión, como vemos en otros lugares, de que alguien soñando o alguien con los ojos cerrados recibe una revelación y escribe una visión. No, Pablo ve a Cristo, es una aparición real de Cristo, porque los que con él estaban también pueden ver la luz, los que confirman que fue algo real, algo que sucedió en el momento. Cristo se le apareció. Sin embargo, aunque pudieron ver la manifestación, pudieron ver la luz, quizás pudieron escuchar el ruido, las voces, no pudieron entender la palabra que Jesús le dirigió a Pablo. Ellos vieron todo el espectáculo, pero no supieron qué fue lo que se dijo. Aquí yo encontraba una aplicación entre paréntesis, saliendo un poco del texto. Una aplicación para nosotros hoy es que el llamamiento de Dios es personal y se da a cada persona y debe producirse en el corazón de cada individuo. Muchas personas pueden ir a una iglesia, muchos pueden ver la luz, pueden oír el ruido, sin embargo, no entender ni apropiarse del mensaje, que sea tan solo palabras que se dicen, pero que no afectan al corazón de las personas. Pero cuando Dios llama verdaderamente a una persona, como lo hizo con Pablo en este momento, Dios lo hace al corazón de la persona. Aquello que quizás antes eran solo ruido, quizás que eran solo luces, quizás que era solo gente que... y estaba buena la onda en la iglesia, pero era solo un grupo más. Aquello que eran tan solo ruidos, en un momento cobra sentido. Y ese mensaje que quizás muchas veces la persona escuchó, se vuelve el mensaje más claro y más vital que la persona haya escuchado nunca en su vida. Porque es una obra de Dios en la persona. Es el llamamiento de Dios al hombre que le lleva a reconocerse como un pecador perdido y a mirar a Cristo como el único que puede salvarlo. Es una obra de Dios, es un llamamiento eficaz que Dios hace al corazón de la persona. Aquí Dios estaba llamando a Pablo, los otros vieron el espectáculo pero no entendieron nada. Pablo sí vio a Cristo y entendió la voz, y no solo la entendió, sino que él le responde en el versículo 10, y le dice, versículo 10 dice: y le dije, ¿qué debo hacer, Señor?
Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pablo recibe la orden del Señor y se dispone a obedecer la orden del Señor. Eso también tiene que hablarnos a nosotros hoy. Si nosotros oímos la voz de Dios, si Dios habla en nuestro corazón, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso que Dios nos está hablando? Si escuchas hoy la voz de Dios, no tardes en responder a Dios, en acudir a eso que Dios está hablando a tu corazón. Pablo escucha la voz de Dios y él no tarda en responder. Él no podía responder por él mismo, necesitaba ayuda, pero él como puede responde. Dice, versículo 11, pero como yo no veía a causa del resplandor, había quedado ciego de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Aquí siguen, en el versículo 12, siguen la forma apologética. Recordemos que él está contando el testimonio delante de una multitud y dice, y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Aquí Pablo, de una forma consciente, da algunas características que no se nos dan en Hechos 9 acerca de Ananías. Las características que se nos dan son muy significativas para la audiencia que está escuchando el mensaje de Pablo. ¿Qué le dice Pablo? Le dice que Ananías era un judío fiel, un hombre piadoso conforme a la ley, alguien que tenía buen testimonio entre los judíos. Según los comentaristas, posiblemente Ananías habría sido un fariseo, o al menos alguien muy respetado dentro del pueblo. Por eso es que Pablo lo menciona con todos estos detalles. Y quiere decirle, bueno, Ananías de Damasco hizo esto. Quiere mostrar que era una persona enviada por Dios, una persona que ellos conocían. ¿Y cómo saben que era una persona enviada por Dios? Porque cuando Pablo entra ciego, la ceguera era algo que desde Deuteronomio se relacionaba con el pecado. Cuando Pablo entra ciego a Damasco, Dios envía a este Ananías a orar por Pablo. ¿Y qué sucede cuando Ananías ora por Pablo? Pablo recobra la vista. Y el que él recobrara la vista, para un judío era una señal evidente de que Dios estaba con ese hombre. Entonces, todo esto que él narra es también como una preparación para lo que dice en el versículo 14, el mensaje que Ananías le da a Pablo. Dice en el versículo 14, y le dijo, Ananías está hablando, ¿no? Y le dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabras de su boca, porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Este judío piadoso, este judío que tenía cierta reputación, viene y le habla a Pablo y le dice, el Dios de nuestros padres. ¿De qué Dios estaba hablando? Estaba hablando del Dios que esa multitud creía, estaba hablando del Dios del Antiguo Testamento. Estaba hablando de Jehová, estaba hablando del mismo Dios por el cual ellos sentían celo y querían defender su nombre. Era el Dios que toda esa multitud conocía, el único Dios verdadero. Entonces Ananías viene y dice, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad. El mensaje venía de parte de Dios y el propósito era que Pablo conociera la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? En primer lugar, la voluntad de Dios para toda persona es que puedan llegar a arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo como su Salvador. Pero aquí se nos dice algo más puntual. Pero en el caso de Pablo hay un propósito particular, porque dice, para que veas
al justo y oigas la palabra de su boca. Eso es muy importante, porque con esa palabra Ananías está uniendo al Dios de nuestros padres con la aparición que Pablo había tenido. ¿Y quién era el que se le había aparecido en el camino? El justo. Al decir el justo, Pablo está identificando a ese que se le apareció a Cristo con el Mesías que estaban esperando, porque el justo era un término para designar al Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Entonces Pablo le está diciendo a la multitud, ese que se me apareció, ese es el Mesías que ustedes están esperando. Dice, versículo 16, Ananías le sigue diciendo a Pablo, dice, y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Esto también es muy importante porque conecta a Dios con el justo, con el Mesías, pero también conecta al Mesías con la limpieza de los pecados, porque ¿cómo eran limpios los pecados? Invocando su nombre. Dice, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. ¿Por qué se da esta conexión? Hay algo muy claro en las Escrituras de que la salvación no viene por medio del bautismo. Nadie es salvo por bautizarse, sino que la persona es salva cuando se arrepiente de sus pecados y deposita su fe en Cristo como su Señor y Salvador. Sin embargo, aquí vemos que existe una relación entre la salvación y el bautismo. Y esa es la relación a la que Pablo está aludiendo en este pasaje, en la que se está aludiendo en este pasaje. Sí, Pablo está hablando a la multitud y está contando, aunque Ananías fue el que lo dijo, ¿no? Porque el bautismo en sí es el símbolo externo de la limpieza del pecado que ocurre en el interior de la persona. En Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 22, se describe esta realidad de una forma muy detallada. Dice ahí en el versículo 19 del capítulo 10 de Hebreos, dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, entramos por medio de su sangre, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Aquí también vemos esa conexión de la limpieza interior, el corazón purificado por la sangre de Cristo, lo que permite al creyente acercarse a Dios con plena certidumbre de fe, y también esa limpieza exterior que demuestra lo que sucedió en el interior, dice, nuestro cuerpo lavado con agua pura, lo cual muchos intérpretes entienden como una alusión al bautismo, que simboliza de una forma pública lo que Dios hace en el interior de la persona. Pero en esto hay un punto más importante para esa audiencia en ese momento, para los oyentes de Pablo. Cuando ellos pensaban en el perdón de los pecados, ¿en qué pensaban? Cuando el pueblo judío lo estaba mirando, ahí lo estaban escuchando, y Pablo se refiere, bautízate para el perdón de los pecados. ¿En qué pensaban ellos cuando pensaban en el perdón de los pecados? Pensaban en los sacrificios de animales que tenían que presentarse vez tras vez por causa del pecado, porque eran insuficientes y porque no cubrían el pecado de una vez definitiva, sino que tenía que ser repetido vez tras vez de forma interminable. Pero aquí Pablo les presenta un perdón definitivo, un perdón diferente al que ellos conocían, porque en el nuevo pacto ya no es necesaria la muerte continua de los animales para obtener el perdón. ¿Por qué ya no es necesario? Porque la muerte de Cristo realizó el sacrificio perfecto y permanente, algo que ningún otro sacrificio podía realizar, algo a lo cual apuntaban todos los sacrificios, y que hayan su cumplimiento en Cristo.
Es por eso que podían hallar el perdón de pecados. En Hebreos 10, un poquito más arriba, en el versículo 14 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados, por la ofrenda de Cristo. Por eso Pablo les habla y le dice que se le había dicho de que debería bautizarse y lavar los pecados invocando el nombre del Señor. Lo que está diciendo Pablo, el perdón de pecados viene por medio de invocar el nombre de Cristo. El bautismo es la simbología o la expresión externa de que Dios ha obrado esa transformación en el corazón de Pablo, de la persona. Por eso vemos esta conexión. Hasta aquí va todo bien, sigue diciendo en el versículo 17, dice, cuando regresé a Jerusalén, sigue contando Pablo su conversión después de bautizarse y de ser limpio los pecados por causa del nombre de Cristo, dice, cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, ahí caí en un éxtasis, es sí una visión, dice, y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces yo dije, Señor, ellos saben bien que en las sinagogas, una tras otra, yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo, ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Versículo 22, la multitud lo oyó hasta que dijo esto. Entonces alzaron sus voces y dijeron, quita de la tierra a ese hombre, no se le debe permitir que viva. Hasta aquí va todo bien, pero Pablo dice algo que hace que la gente se cierre y piden que él muera. ¿Qué sucedió? Ellos estaba todo bien mientras que iba hablando de la parte judía, mientras que hablaba del Mesías judío. Pero ellos nunca iban a aceptar que él viniera, que el Mesías viniera, que no viniera exclusivamente solo para ellos. Un Mesías que viniera para los gentiles era algo que no entraba en sus mentes. Ellos no comprendían cuál había sido el plan de Dios desde el principio. Que Dios no venía solo para los judíos, sino para todos los que crean en Él. Por eso nosotros ahora estamos en la iglesia y no hay separación ni entre judío, ni gentil, no, porque todos somos uno en Cristo. Todos somos cristianos, no importando la nacionalidad, todos somos parte de su pueblo por medio de la fe en Cristo. Ellos no aceptaban eso. Por eso ellos cuando escuchan que viene para los gentiles, ellos se levantan y piden la muerte de Pablo. Tan pronto como él menciona eso, todos se enfurecen y quieren matarlo. Algo que yo pensaba, el Evangelio muchas veces provoca disturbios. Muchas veces hace que la gente se enoje, pero no por eso hay que dejar de dar el Evangelio, y Pablo entendía eso. Para los judíos el Evangelio era un escándalo, porque ellos valoraban profundamente su condición de pueblo de Dios, de haber recibido los pactos, de haber recibido la revelación, y le resultaba totalmente difícil aceptar que Dios estuviera injertando a otras naciones para la salvación. Sin embargo, eso es precisamente lo que Dios estaba haciendo. Estaba injertando a todos los pueblos para que los que creyeran en Cristo sean salvos. Para ellos los gentiles eran despreciados, eran gente de menor rango, era gente que no merecía recibir el Evangelio. Ellos sí, ellos eran judíos, ellos sí, pero los otros, recibir el Evangelio, recibir la palabra, ser parte del pueblo del pacto, no entraba en la cabeza, imposible. Ellos pensaban así en su ignorancia, pero ¿cuántas veces nosotros pensamos, tal persona, esa persona quizás no se convierte más, o esa persona ya
ya no tiene chance. Así pensaban los judíos y estaban totalmente equivocados. Nosotros también tenemos que reflexionar en eso al momento de presentar el Evangelio. Saber que Dios salva, no a lo grande, no a lo que la gente aplaude, sino a lo despreciado, a lo débil, a lo que no es, a lo que la gente dice, no, eso no. Eso, porque la gloria es de Él. El que se glorifica y el que es exaltado es Él. Sigue diciendo en el versículo 23, como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, eso es algo de como luto, qué bueno que solo tenían polvo y no había piedra ahí, pues. Echaban polvo al aire, el comandante ordenó que llevaran a Pablo al cuartel, diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por la cual la gente gritaba contra él de aquella manera. Aquí el comandante quería llevarlo y utilizar una forma muy eficaz de interrogar por medio de la tortura, para ver si Pablo soltaba qué era lo que estaba pasando ahí. Lo querían llevar para castigarlo y ver si él decía qué era lo que estaba pasando. Dice que el versículo 25, cuando lo estiraron con correa, lo habían preparado para azotarlo, Pablo dijo al centurión que estaba allí, les preguntó ahí como de una forma irónica, le preguntó, dice, ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber hecho juicio? Imagínense cuando el centurión escuchó eso, porque la ley romana prohibía golpear o castigar a un ciudadano romano sin antes concederle una audiencia legal y emitir un juicio formal. No había forma que eso sucediera. Ningún ciudadano romano podía ser castigado o maltratado sin antes ser juzgado. Era una garantía que tenía todo ciudadano romano. Y Pablo apela a esa ciudadanía. ¿Por qué Pablo apela a esa ciudadanía? Pensaba yo. No creo que Pablo fuera alguien que tuviera miedo al castigo, ni temor a la muerte. Más bien creo que, en mi manera de pensar, creo que su intención era recurrir a la ciudadanía para que el nombre de Cristo fuera aún más glorificado todavía. Porque de esa manera Pablo obliga a que se respete el proceso legal correspondiente a un ciudadano romano y hace que sigan los pasos que nosotros veremos de aquí en adelante y se le abran nuevas puertas para poder proclamar el Evangelio. Dice en el versículo 26 que al oír esto el centurión fue al comandante y le avisó, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Ahí ya no mandó a nadie. Vino el comandante a Pablo y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, contestó él. Y el comandante respondió, yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero, pero yo soy ciudadano romano de nacimiento, le dijo Pablo. Habían tres formas de obtener la ciudadanía romana. Una era pagando una plata elevada, una suma elevada de dinero, lo cual había hecho el comandante. Otra era por recibir la ciudadanía por favores prestados a Roma, por haber hecho algo importante para Roma, entonces que recibiera la ciudadanía. Y otra forma era recibirla por nacimiento, por ser hijo de ciudadanos romanos. El comandante había pagado un alto precio, eso indica que él tenía muchos recursos, y cuando ve ahí a Pablo que estaba siendo azotado y que lo ve que toda la gente lo maltrataba y todo, se ve que no le creyó. Entonces va y le dice, pero yo pagué mucho dinero para ser ciudadano. Como diciendo, ¿vos de dónde tenés plata para pagar para ser ciudadano? Pero cuando Pablo le dice que él era ciudadano romano por nacimiento, el comandante se alarmó más aún, porque esa condición de ser ciudadano romano por nacimiento le otorgaba un estatus más honorable aún de la persona que compraba la ciudadanía. Por lo tanto, él comprendió que había estado a punto de cometer un gravísimo error, de azotar a un ciudadano romano. Él estaría dando gracia por no haber hecho nada. Y dice en el versículo 29, entonces los que iban a someterlo a azotes, al instante, sin esperar al instante, lo soltaron.
También el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano, y porque lo había atado con cadenas, tampoco estaba permitido que fuera atado, pero está, y había atado con cadenas. Al día siguiente, queriendo el comandante saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban a Pablo, lo soltó y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran. Después llevó a Pablo y lo pusieron ante ellos. Pablo se libró en cierta medida de los azotes, sin embargo fue llevado ante el concilio. Para el comandante romano, de seguro entendió que eso no era un problema de que él hubiese hecho algo en la sociedad ni que hubiera cometido ningún crimen, sino que entendió que el problema era teológico y quiso que Pablo fuera interrogado para los que a su manera de pensar eran la autoridad para poder interrogar en cuanto a teología, los que tenían la competencia en esa materia. El comandante tenía la autoridad, entonces él obliga a que el concilio se reúna, y es precisamente lo que nosotros veremos a continuación cuando sigamos en nuestro estudio aquí de Hechos 22. Veremos lo que sucede con Pablo ante el concilio. Antes de terminar, me gustaría que pensemos en algunas aplicaciones. Lo que nosotros vemos que en Pablo, vemos que a veces el Evangelio trae incomodidades. El vivir el Evangelio trae incomodidades, trae problemas, trae persecución. Pablo lo sabía muy bien y es algo que me llevaba a pensar, porque nosotros somos muy dados humanamente a querer cuidar nuestra seguridad personal. Es un deseo legítimo el querer estar tranquilo. Pero ese querer estar tranquilo, querer cuidar nuestra seguridad, querer cuidar nuestro espacio, muchas veces puede llegarse a convertirse en un ídolo sutil para nosotros. En algo que nosotros llegamos a idolatrar sin darnos cuenta. Porque en el fin de querer procurar preservar nuestro bienestar y nuestra comodidad, podemos ir en contra del avance del Evangelio. Cuando la seguridad y el estar tranquilo y no tener problema con nadie se vuelve nuestro bien supremo, terminamos perdiendo las oportunidades que Dios nos da de poder servirle a Él, de poder ser instrumento en sus manos. Nos encerramos en nuestro pequeño espacio de seguridad, de comodidad, y dejamos de experimentar el gozo que Dios tiene para nosotros al servirle. Y eso es algo que podemos caer si no nos damos cuenta. Pablo entendía que la voluntad de Dios era más importante que su tranquilidad. Por eso muchos dicen eso de que cuando Pablo llegaba a una ciudad, en vez de preguntar cómo eran los hoteles en esa ciudad, él preguntaba cómo eran las cárceles en esa ciudad, porque ya sabía lo que le esperaba. Pablo tenía eso en mente, es decir, es más importante el Evangelio que mi tranquilidad temporal. Eso es algo en lo que podemos reflexionar, y eso nos lleva a la segunda aplicación. ¿Por qué Pablo estaba dispuesto a sufrir persecución? Pablo sabía que él iba a sufrir persecuciones en Jerusalén. Se lo habían alertado desde el capítulo 20 en reiteradas veces, y esas son las veces de las cuales nosotros tenemos registro. Él ya sabía de antemano que él iba a sufrir persecución en Jerusalén. ¿Qué era lo que lo movía? ¿Qué era lo que lo motivaba a estar dispuesto a sufrir persecución? Yo creo que es que Pablo amaba más a los que lo perseguían a él que lo que se amaba a él mismo. Si nosotros vemos el comienzo del capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, vemos el corazón de Pablo para con el pueblo judío, donde él dice: estoy dispuesto hasta yo a ponerme en su lugar, hasta yo entregar mi vida con tal de que ellos sean salvos. Él amaba más a las personas de lo que amaba su propia vida.
y sobre todo amaba más a aquel por el cual lo perseguían que lo que amaba cualquier otra cosa en este mundo. Su amor por Cristo era mayor que cualquier otro amor que en este mundo pudiera tener. Él estaba procurando de forma imperfecta, procurando cumplir el amar a Dios sobre todas las cosas y el amar al prójimo como uno mismo. Y eso lo llevaba a pasar lo que nosotros leemos en estos capítulos. Y en último lugar, o última aplicación, me quedó resonando por qué Pablo apela a su ciudadanía romana como un recurso para librarse de la muerte. Es cierto que era un gran beneficio en aquel tiempo tener la ciudadanía romana. En el Imperio Romano era algo de enorme importancia. Gente sobornaba para poder llegar a obtener la ciudadanía. Era algo tremendo poder tener la ciudadanía. Y Pablo lo utilizó en ese momento porque el ser ciudadano romano le otorgaba privilegio, le otorgaba protección legal y un trato especial dentro del imperio. Entonces el ser ciudadano romano en ese momento era algo importante. Hoy en día quizás lo vemos en menor grado, pero ser ciudadano de ciertos lugares también es importante. Aquí no están aquí, pero tenemos ciudadanos canadienses. Hay gente que tiene ciudadanía italiana aquí también y que nunca ha llegado a ningún país, pero la tiene. Y eso abre ciertas puertas y le puede ayudar a tener ciertos beneficios. El tener esa ciudadanía, quizás viajar con más libertad y ciertas cosas. Sin embargo, Pablo poseía una ciudadanía mucho más importante que la ciudadanía romana. Y por eso lo llevaba a vivir como él vivía. Pablo tenía una ciudadanía mucho más importante que cualquier ciudadanía de este mundo. Ante esa ciudadanía, cualquier ciudadanía de este mundo carece de valor. Como dice en Filipenses, Pablo Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Esa ciudadanía que tenía Pablo era de un valor mucho más infinito que cualquier ciudadanía de este mundo. De hecho, él mismo afirma que por obtener esa ciudadanía vale la pena perder todo lo que este mundo puede ofrecer. Es una ciudadanía que se recibe por los tres ámbitos. La ciudadanía romana se podía obtener comprándola, haciendo algún mérito para el imperio o naciendo. Esta ciudadanía también se obtiene de esas tres formas. Se obtiene por el mérito de alguien que hizo algo especial, pero no es nuestro mérito, sino por el mérito de Cristo. Se obtiene porque alguien pagó un precio para comprar esa ciudadanía, un precio que sobrepasa el precio de toda la plata y del oro de este mundo. Cristo pagó con su propia sangre para comprar esa ciudadanía. Y es una ciudadanía que también obtenemos por nacimiento, porque lo recibe toda persona al creer en Cristo y nacer de nuevo. Pablo tenía esa ciudadanía y lo llevaba a vivir de la forma que vivía. La pregunta para nosotros hoy, ¿cuál es la ciudadanía que verdaderamente nos define? Con la que verdaderamente nos identificamos, la de este mundo que es temporal y pasajera, o la celestial que es eterna y permanente. A mí me queda claro que todos los ciudadanos que estaban alrededor de Pablo, todas las personas que conocían a Pablo, sabían dónde estaba su ciudadanía. Que Dios nos ayude también a nosotros para que todas las personas que nos conocen, ya sea en el trabajo, en el estudio, en nuestra familia, en los lugares donde Dios nos permite estar, que también sepan dónde está nuestra ciudadanía, porque vivamos de una forma acorde a esa ciudadanía. Si nosotros nos encontramos con alguien que es de otro lugar, quizás nos damos cuenta por el acento, quizás nos damos cuenta por las costumbres, por las palabras que usa, que viene de otro lugar, que su ciudadanía quizás es de otro lugar.
asimismo también tiene que suceder con nosotros. El mundo necesita que nosotros nos identifiquemos como ciudadanos del cielo, porque ellos necesitan conocer a Cristo. No somos llamados a pasar indiferentes y vivir tranquilos, sino que somos llamados a amar al Señor sobre todas las cosas, a amar a nuestro prójimo. Eso quizás nos lleva a dejar nuestra comodidad de lado y nos lleva a que quizás tengamos persecución. El Señor lo advirtió, pero el gozo de poder servir a Cristo sobrepasa cualquier gozo que el mundo pueda ofrecer, y eso es lo que nosotros estamos viendo en estos capítulos con Pablo. Que el Señor nos ayude a poder vivir de esa manera, y les invito a que podamos estar orando y dar gracias al Señor por su palabra. Señor amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por poder ver la vida de tu siervo, la vida de Pablo, Señor, y quedar maravillados de la forma en que él vivía, Señor, y anhelar, Señor, poder tener ese mismo sentir, Señor, vivir de una forma que anhelemos glorificarte a ti sobre todo, Señor, y que las personas también te lleguen a conocer a ti como su Señor, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a poder imitar la fe y la conducta de Pablo, Señor, porque él procuraba imitar tu fe y tu conducta, Señor. Ayúdanos a que nuestra vida no se enfoque solo en lo temporal, solo en lo pasajero, solo en lo que este mundo pueda ofrecer, sino que seamos conscientes que somos ciudadanos del cielo, que somos peregrinos, que solo estamos de paso, que tú nos permites un tiempo breve en esta tierra, Señor. Ayúdanos a vivirlo como para ti, Señor. Ayúdanos a que nuestra vida valga la pena y pueda ser un instrumento en tus manos para tu gloria, y que personas, Señor, puedan llegar a conocerte a ti, Señor. Te pido, mi Dios, que si aquí alguien que mire la transmisión, Señor, escuche el mensaje y solo vea como esos amigos de Pablo, solo vea la luz y escuche los ruidos sin poder entender, Señor. Te pido que tú te reveles a su vida, Señor, y que pueda reconocer su necesidad de ti y venir a ti, Señor, en arrepentimiento y fe, para también ser ciudadano del cielo, Señor. Gracias te damos, mi Dios, por tu palabra. Gracias te damos por este día, Señor, y dejamos nuestras vidas en tus manos, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.